Bien, vamos a hacer este, en el cual vemos dos fragmentos de toro. Aquí abajo en el primer apartado nos dicen que son 2/3 de toro completo y que son iguales y que las esferas también son iguales. Y vemos que las esferas se enlazan según un círculo. O sea, no son tangentes las esferas, sino que se enlazan con un círculo. ¿Qué más vemos? Vemos aquí en las vistas de la derecha que todo el conjunto queda alineado, perfectamente alineado, según algo que es parecido a la bisectriz entre dos planos, ¿no? Entre el alzado y la vista lateral. O sea, no queda inclinado con respecto a uno de los dos planos, ¿no? Ya veremos más adelante. O sea, vamos a empezar montando este conjunto lo más rápidamente posible. O sea, creamos nueva pieza, la editamos, como siempre empezamos con un croquis 3D, en el croquis 3D pintamos el eje circular y pintamos el plano del eje circular. Vamos a empezar por los toros. Como es un eje, lo pasamos a constructiva y ahora pintamos el eje de revolución. Eje de revolución que es perpendicular al plano del eje circular. Creamos un punto. En este punto, o sea, con este punto y el eje de revolución creamos el segundo plano y en este plano creamos el círculo que va a generar el toro. ¿Vale? O sea, siempre son dos planos, dos círculos y una recta. Por lo que pueda ser, podríamos crear el radio que va desde el centro del círculo hasta el centro del toro. El centro del toro sería este punto de aquí, el centro del círculo este, el eje de revolución, el eje rectilíneo, que es perpendicular al plano del eje circular, y entonces este círculo va girando de manera que este punto, que es el centro, se mantiene siempre sobre el eje circular. ¿Vale? El plano del círculo y del eje tiene que ser coplanario, o sea, tanto el círculo como el eje tienen que estar en el mismo plano, porque si no, el toro no nos quedaría con un corte circular, sino elíptico o de cualquier otra forma, ¿no? Vale, podemos construir el toro. Por tanto, nos venimos aquí, para construir el toro nos colocamos en el plano que contiene el eje y el círculo que gira, croquis 2D, y pedimos la revolución. A ver, salgo del croquis. Perdón, voy a crear el croquis 2D, o sea, plano que contiene el círculo y el eje de revolución. Giro para ver que no me equivoco del plano. Pido croquis 2D, convierto entidades. Y ahora el eje me he de preocupar de pasarlo a discontinua para que me evite crear un sólido extraño, ¿no? Pido la revolución, me dicen que son 2/3, 360, 120 grados, 240 grados, por tanto aquí le digo que son 240 grados y ya tengo el toro. O sea, voy a nombrar la pieza, le voy a decir que es toro, ¿de acuerdo? Y ahora voy a crear la esfera. Nueva pieza, la edito y voy a crear una esfera que sea más o menos parecida en tamaño, ¿no? O sea, como todas las esferas, croquis 3D, creo un semicírculo, el diámetro del semicírculo, preocupándome de que este diámetro pasa por el centro del arco, el plano del semicírculo, no es que sea muy necesario, pero por si acaso lo creo. Voy a crear también el radio, porque hasta el momento tengo un diámetro, creo el radio,
que lo tengo aquí, podría crear el plano tangente y todo esto, pero de momento, como tampoco sé si me va a hacer falta, pues no lo hago, ¿no? El tamaño de esta esfera es más pequeño que este, ¿no? O sea, la puedo más o menos modelar aquí, ¿vale? Pero en cuanto monte el conjunto, veré qué es lo que hago. Croquis 2D, convierto entidades y ahora revoluciono alrededor del diámetro. Ay. A ver. A ver qué pasa. O sea, voy a apagar el croquis 3D para que no se equivoque el programa y me coja una línea que no es, ¿no? Pido la revolución de esto, alrededor de esto, algo pasa, ¿eh? O sea, en este croquis debo tener algún problema que me impide... perdón, voy a editar la pieza y voy a volver a intentarlo, a ver si es que... El problema es que en algún momento he salido, ¿no? ¿Vale? Aquí tengo un problema en este croquis, por tanto, mejor me lo cargo, lo borro, compruebo que el croquis 3D esté bien, ¿eh? Voy a estirar los puntos y voy a mirar que no haya nada extraño en ellos, ¿no? No, esto está bien, por tanto, croquis 3D lo ilumino, me coloco en el plano, croquis 2D, convierto entidades, ahora está cerrado y ahora inmediatamente después pido la revolución y aquí tengo la esfera, ¿vale? Muchas veces es mejor volver a hacer la operación que no intentar encontrar el fallo, ¿no? El fallo puede ser que ha duplicado líneas, que las hemos duplicado nosotros, lo que sea, ¿no? Vale. Y entonces la cosa es que tenemos que conectar la esfera con el toro según un círculo, ¿vale? Primera cosa, o sea, ¿cuántas esferas hay y cuántos toros hay? ¿No? O sea, hay dos toros y dos esferas. Esta esfera yo ya veo que es pequeña, ¿eh? O sea, comparada con el toro que he hecho. Por tanto, la voy a incrementar un poco para que no me quede rara. Esto lo podría hacer más tarde, ¿eh? O sea, pero sí que merece la pena el, el intentar que se parezca lo máximo posible desde el principio, ¿no? Vale, guardo el ensamblaje porque me lo pide y voy a hacer un poco más grande esto. Como no me dan los datos, pues de momento lo único que hago es aproximar el resultado. Vale, y entonces me dicen que van conectados con un círculo, ¿de acuerdo? Con un círculo que es un círculo que pertenece a la esfera y al toro. Como el toro lo tengo prehecho, o sea, y el círculo es este, lo que me resulta más fácil es colocar el círculo en la esfera. Por tanto, croquis, a ver, croquis 3D, voy a crear el croquis 3D, pinto un círculo, lo puedo pintar aquí fuera, y una vez cojo el círculo, le digo que este círculo está en la superficie de la esfera, ¿de acuerdo? Entonces lo puedo colocar más para este lado. Como estoy en un croquis 3D, estoy editando el croquis 3D, que no es el primero, sino que es un segundo croquis que hago después del sólido, siempre puedo decirle que este círculo y este son iguales, ¿vale? Y por tanto ya tengo un potencial círculo para conectar el toro con la esfera. Cierro todo, o sea, me voy al ensamblaje y ahora lo que voy a hacer es flotar la esfera, la voy a flotar, la voy a girar un poco para que no me coloque el círculo por el otro lado, lo coloco por el lado donde quiero el empalme y ahora le digo que el círculo y círculo son coincidentes.
¿vale? Y ahora ya tengo la esfera conectada con el toro. Yo veo que, bueno, que más o menos esfera y toro pues pueden tener unas proporciones similares, ¿eh? Voy a ver si no me he equivocado con los dos tercios de toro, 360 son 120, 240. No, está bien, ¿vale? Por tanto, esto sería un fragmento. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que duplicar todo lo que tengo aquí, ¿eh? Voy a apagar las relaciones y voy a duplicarlo. O sea, voy a crear otro toro y otra esfera y completar el conjunto. Para crear otro toro, control C, control V. Si este segundo toro tuviera condiciones diferentes, vale al primero, quiero decir que su geometría fuera diferente, yo tendría que aislarlo, ¿eh? O sea, tendría que decirle aquí que hacer independiente. De manera que cuando yo modifique este toro, o el toro que toque, no me modifique el otro, ¿eh? Porque son en el fondo diferentes. Vale, este toro yo ya lo puedo ir intentando colocar aquí, ¿no? O sea, lo voy a girar, ¿vale? Y voy a decirle que este círculo y este círculo son coincidentes, ¿vale? Y por tanto tengo ya una S similar a esta. Y ahora en el otro extremo le voy a colocar una copia de la esfera. Por tanto, control C, control V, las esferas son iguales, ¿vale? Y por tanto yo puedo venir con esta segunda esfera, la voy a girar también para que no me ponga la relación por el lado que no toca, y le digo que círculo y círculo son coincidentes. O sea, de momento yo he conseguido la forma, esta forma más o menos parecida. Ya veo que me queda, o sea, que si yo voy a la planta mirado desde arriba, esto no se parece en nada a lo que es esta visión, ¿no? Pero bueno, yo podría ir intentando buscar esta forma, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver qué otros datos me dan, ¿no? Los fragmentos de toro son iguales, las esferas también, cada fragmento de toro comprende pam pam, por tanto está todo bien. O sea, este primer punto he cumplido, ¿no? El plano que contiene todos los centros es vertical y forma el mismo ángulo con los planos del alzado y la vista lateral. Vale, planos que forman el mismo ángulo con el alzado y la vista lateral. Pueden haber más, ¿eh? O sea, pero un potencial plano es un bisector, ¿eh? ¿Qué pasa si yo cojo ahora y digo, bueno, pues aquí a nivel de ensamblaje yo creo un bisector, ¿vale? Entre estos dos. A ver, cancelo, plano entre el alzado y la vista lateral, ¿vale? Este podría ser un bisector. Yo ya veo que el plano del bisector no puede ser este, o sea, porque el conjunto me viene de esta dirección. Y aquí tendríamos el centro de toro, centro de toro, centro de esfera, ¿no? Por tanto, no puede ser esto, pero puedo invertirlo. Y podría ser este, ¿eh? O sea, si yo miro desde arriba, sí que puede ser, sí que puede ser esta dirección, pero colocado por aquí, ¿no? Por tanto, este bisector sí que me podría servir, ¿no? De momento lo guardo, ¿vale? Y lo nombro. Le digo bisector. Vale, ya tengo ahí el plano. ¿Qué más me dicen? Forma el mismo ángulo con los planos del alzado y la vista, y dista 75 del origen de coordenadas. O sea, dicho de otra manera, ¿cuántos planos de estos hay a una distancia de 75 del origen de coordenadas? Pues dos, ¿eh? O sea, hay este que va hacia este lado, primer cuadrante, o hacia el tercer cuadrante. Por tanto, yo me decido por el primer cuadrante. Y le voy a decir geometría de referencia plano, que equidista de este una distancia de 75. ¿Vale? 75 desde el origen. O sea, ¿por qué? Porque si yo miro desde aquí arriba, la distancia del origen al plano va a ser la misma que entre plano y plano, ¿eh?
O sea, de hecho, la distancia entre dos planos se mide entre dos puntos, uno de cada plano, con un segmento que es perpendicular a los dos planos. O sea, ese segmento yo lo podría pintar en la planta, desde el origen hasta una distancia de 75. ¿Vale? Por tanto, el plano es este. Este ya lo puedo apagar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que el centro del toro, el centro de la esfera, el centro de toro y centro de esfera tienen que estar sobre este plano. Por tanto, vamos a iluminar los croquis para poder hacer eso. O sea, le voy a decir centro y plano. Vamos a ver qué pasa si yo lo pongo directamente, ¿no? Centro. Podría orientarlo mejor, O sea, podría decirle, mira, el plano de este eje circular y el plano de este eje circular son iguales, O sea, no pueden estar separados, tienen que ser el mismo. De hecho, ya lo está haciendo, O sea, pero, o sea, si yo miro o sea, de canto a los planos, bueno, no lo está haciendo, O sea, puedo dejar de canto este plano de aquí y este de aquí no me queda de canto, O sea que, si yo miro aquí, los dos toros quedan alineados, Puedo buscar más fórmulas, o sea, puedo decir eje de toro y eje de toro son perpendiculares a este plano, o plano y plano son coincidentes, etcétera. Pero si yo no alineo estos dos, posiblemente tendré problemas, ¿no? Por tanto, voy a intentar seleccionar los dos planos, a ver si consigo alinearlos, ¿no? Y si no, siempre puedo decir que las dos rectas son paralelas, Relación de posición, esto no, le voy a decir que son paralelas y ya me lo ha hecho, Y ahora ya los tengo alineados, Y una vez hago esto, yo puedo decir que este plano y este plano son coincidentes, Aquí puedo tener problemas, o sea, voy a intentar llevarme esto. Vamos a ver si tengo alguno de los toros que está fijo. Aquí, tenía un toro fijo, por tanto esto ya lo puedo mover. Y si lo puedo mover, le puedo decir que este plano y este plano son coincidentes. Ok, y ahora si yo miro desde arriba, siempre conviene ir mirando. O sea, si miro desde arriba, yo ya tengo esto alineado. La única cosa es que las esferas, si miro el enunciado, no me quedan igual. O sea, una me queda en un lado y la otra esfera en el otro. ¿Vale? Por tanto, aquí voy a tener que girar este conjunto para que cumpla eso. Voy a apagar relaciones, hay croquis, para que me quede todo más limpio, ¿no? Y ahora, ¿esto va así? O sea, con esta esfera a la izquierda y esta a la derecha. O sea, ¿va así? No. O sea, si miramos aquí el isométrico, vemos que la de arriba va a la derecha, la de la izquierda a la izquierda. Por tanto, esto va al revés. Si va al revés, lo tengo que intentar girar. O sea, tengo que intentar ver de qué manera lo giro. O sea, si ahora yo lo intento girar habiendo puesto la relación con el plano, no me deja. O sea, me gira alrededor de o sea, manteniendo, digamos, la relación anterior. Por tanto, esta relación me la cargo. El coincidente de plano y plano de antes la voy a romper, ¿vale? Y voy a intentar girar el conjunto para que sí que cumpla. Ahora sí, ahora tengo la esfera superior a la derecha y la inferior a la izquierda, ¿vale? Tal como está aquí. Con lo cual, vuelvo a poner la relación que tenía antes. Ilumino el plano y le digo que el plano del eje circular y el plano bisector son coincidentes. Y vuelvo a comprobar. O sea, aquí
puedo cometer errores, o sea, pero los errores los puedo ir subsanando continuamente. O sea, si yo cojo la vista superior, que es la que me guía más, ahora tengo una esfera a la derecha y la otra a la izquierda. Una a la derecha y otra a la izquierda, ¿vale? Bien, pues entonces esta de la izquierda va hacia arriba, va hacia arriba y la otra hacia abajo. Por tanto, vuelvo a apagar los croquis. Es importante ir apagando los croquis y si ya he utilizado el plano, apagarlo también para quedarme limpio con todo lo demás, ¿no? Y ahora vengo y pongo el resto de relaciones. Le digo, vamos, he cumplido hasta aquí. La recta que une los centros de los toros es vertical, o sea, los centro y centro es vertical, esta recta. Por tanto, aquí tengo que buscar alguna fórmula para conseguir esta relación. O sea, realmente esta relación es una de ellas que no está claro si la puedo poner. Pero podría pensar en cómo hacerlo, pero seguramente no funcionaría del todo bien. Pero bueno, si es una vertical, es perpendicular a la planta y todas las perpendiculares son paralelas. Todas las perpendiculares a la planta son paralelas, o sea, por tanto, pero yo no puedo pintar una recta que me vincule los dos centros, porque los tengo en piezas separadas, ¿no? Por tanto, como no me fío demasiado de este dato, lo dejo pendiente. O sea, este es vertical, pues no lo estoy cumpliendo. El toro es tangente a la planta. El toro es tangente a la planta, ¿vale? Pues este toro de aquí, nos hemos de acordar de que siempre hemos de marcar por la zona donde se produce la tangencia. O sea, por la parte de abajo del toro y el plano. Estos dos son tangentes. Esto lo hemos cumplido, ¿vale? Una esfera al alzado y la otra a la vista lateral. O sea, esta esfera es a la vista lateral. Por tanto, esta esfera y vista lateral son tangentes. Y comprobamos, dejando el plano de canto, que queda tangente por el lado que toca. ¿De acuerdo? O sea, y la otra esfera al alzado. O sea, yo podría seguir el orden de lo que me dicen. O sea, yo ahora dejo el alzado por aquí, le digo, pues la esfera por este lado y el alzado por este son tangentes. ¿Vale? Esto ya lo he conseguido. Entonces, el alzado a la vista. El radio de las esferas es 5 unidades más grande que el radio de las circunferencias generadoras de los toros. Y la figura tiene una altura de 220. O sea, vamos a ver qué pasa con la altura de 220. O sea, la proporción entre los radios la puedo establecer, pero la altura de 220 difícilmente. O sea, yo de momento no he conseguido que la recta que une los centros sea vertical, no se me ha ocurrido cómo hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? O sea, porque al tenerlo en piezas diferentes, o sea, yo no puedo mover este conjunto, podría moverlo, O sea, podría moverlo ¿de qué manera? Metiéndolo en otro ensamblaje. Y entonces en ese ensamblaje dibujar esta recta. Y al dibujar esta recta, pues podría... Pero bueno, también podría pensar, digo, bueno, la recta que une los centros tiene que ver con este círculo, que es el que conecta los dos. O sea, vamos a ver, si el plano de estos círculos yo lo dejo perpendicular a la planta, seguramente eso cumple, ¿no? Podría cumplir. Entonces, ahí puedo probarlo, puedo probar este tipo de cosas, pero bueno, de momento lo he dejado pendiente. Y me queda pendiente lo de la altura de 220 y las proporciones entre los radios. Vamos a ver, primero, altura de 220. Si toda esta cosa tiene un techo, hemos de crear el techo. O sea, nos vamos a geometría de referencia, plano, paralelo a 220. ¿Vale?
aquí voy a volver a hacer lo mismo de antes, que creo que me está fastidiando desde el principio, que es mirar si las unidades están bien. Opciones, unidades, y vuelven a estar, dale que te pego, o sea que mal. ¿Vale? Por tanto, voy cambiando las unidades a milímetros en todas las piezas. Es un engorro y esperemos que en el siguiente ejercicio ya no cometa este fallo. Milímetros, pam, el toro, si lo he cambiado en uno seguramente el otro ya está bien, pero por si acaso lo compruebo. Unidades está en milímetros, vale, cancelar, pam, y tengo que comprobar que las medidas que he ido poniendo, pero no he puesto ninguna, no he puesto ninguna medida, por tanto, la única medida que sí que he puesto es el 220 a nivel ensamblaje, por tanto, a nivel ensamblaje miro las unidades y volver a estar mal, lo paso a milímetros, ¿vale? Y esta sería la altura. Voy a comprobar que es 220, si está bien, me la ha mantenido. Por tanto, este conjunto es mucho más grande, o sea, el toro es más grande, las esferas son más grandes, etcétera, ¿no? ¿Vale? O sea, estoy lejos de la solución. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si yo aplico cambios a lo bestia, es posible que lo que he conseguido hasta ahora me pueda fallar, ¿no? Vale, tiene una altura de 220, ¿no? Voy a ver qué pasa con las 5 unidades más grande. El radio de las esferas es 5 veces más grande que el radio de las circunferencias. El radio de las esferas es 5 unidades más grande que el radio de las circunferencias generadoras de los toros. Vale. Entonces, vamos a ver. ¿Esto dónde lo puedo aplicar? Lo puedo aplicar si me lo dan con respecto a la esfera, ¿vale? Si me lo dan con respecto a la esfera, lo puedo aplicar en la esfera. ¿Qué quiere decir? Como tiene que ver con la geometría del toro, yo puedo iluminar la geometría del toro, ¿vale? Y entonces me dicen, bueno, el radio del toro, que es este de aquí, es 5 veces más pequeño que el radio de la esfera. Yo ilumino eso. Pero ¿dónde lo voy a cambiar? Lo puedo cambiar en la esfera. O sea, yo puedo venir al croquis 3D de la esfera y ahora decirle que este radio es 5 veces más. Vamos a ver, voy a comprobar el dato. El radio de las esferas es 5 veces más grande que el radio de las circunferencias generadoras de los toros, ¿vale? Radio de circunferencia generadora es 5 veces, o lo que es lo mismo, que el diámetro es 5 veces más grande que el diámetro de la circunferencia del toro, ¿no? De la circunferencia generadora, que es esta, la que al revolucionarse genera el toro. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo intento poner esto. Si quiero igualarlo por radios, aquí tengo el radio, pero aquí no, ¿vale? Si lo igualo por diámetros, lo tengo aquí, pero aquí no, y aquí también, ¿vale? Por tanto, yo podría decirle que este diámetro, voy a hacerlo por radios, para que se vea cómo hacerlo. O sea, como necesito el radio de la generadora del toro, me vuelvo otra vez al croquis 3D del toro y en vez de... y añado un dato más que es el radio. ¡Pam! Lo tenemos ahí. ¿Vale? El radio de la generadora. Vale, salgo de aquí y ahora salgo del toro, me voy a la esfera, pido el croquis de la esfera y ahora tengo que establecer una relación entre este radio y este radio, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer que sea 5 veces más grande que este? Pues segmentando este radio 5 veces, que dudo que este dato esté bien, o sea, porque me parece muy... No, es 5 unidades más grande, cuidado. Esto es diferente, no es 5 veces más grande, es 5 unidades más grande. O sea, es
es igual a este radio más 5 unidades de milímetro. Por tanto, yo este de aquí tengo que intentar pintarlo con dos segmentos. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a borrar este, o voy a dejar este, que ya lo tengo, y voy a pintarlo aquí al lado. Aquí pinto un segmento y otro segmento. Los dos tienen que ser colineales. Y esto sería un radio, dividido en dos trozos que no son iguales, ¿vale? Y entonces, este trozo de aquí mide 5, que es la diferencia entre el radio de este y el radio de la esfera. Pero para que esto sea cierto, este de aquí tiene que ser igual. No, esto de aquí es el radio de la esfera y entonces este de aquí tiene que ser igual a este. ¿Vale? O sea, este radio de aquí es igual al radio del círculo y hemos incrementado el radio de la esfera en 5 unidades. Esto es así, ¿vale? Y entonces la proporción que nos queda de esfera y toro es esta. ¿De acuerdo? O sea, este dato lo hemos conseguido colocar, ¿vale? Lo que pasa es que el conjunto no llega a esta altura, o sea, todo es mucho más pequeño, ¿vale? Hemos dejado de cumplir la última condición de este punto y medio. ¿De acuerdo? O sea, si dividimos esto entre 3, hemos perdido 0,5 puntos. Vale. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Bien, aquí he tanteado una posible solución que es colocar el plano definido por este círculo como un plano que sea perpendicular a la planta. ¿Vale? En el caso de que yo hiciera eso, que hiciéramos eso, sí que quedaría bien, o sea, la recta que une los centros de los toros sería perpendicular a la planta, sin embargo tendríamos que anular la tangencia entre la esfera y el plano del alzado, ¿vale? Es evidente que, bueno, que este conjunto es mucho más grande para llegar a esta altura de 220. Bien, aquí nos pongamos como nos pongamos, vamos a tener que prescindir de algo, que es los centros de los toros, la recta que une los centros de los toros es vertical, prescindimos de esto o prescindimos de que una de las esferas, esta esfera de aquí, sea tangente al alzado, o prescindimos en todos los casos del 220. ¿Vale? O sea, prescindiendo de esto, prescindimos de bastantes cosas. Conseguimos unas cuantas, pero no todas. Vale, cálculo. Voy a apagar todo esto. Lo apago y digo, bueno, me quedo con este plano. Me quedo con el plano que está a 75, ¿vale? Que es donde yo tengo que colocar los centros y me voy orientando con estos dos planos, ¿vale? Vamos a ver, croquis 3D, si calculo siempre croquis 3D a nivel de ensamblaje. Y entonces, los toros tienen muy mala baba, quiere decir que es muy difícil modelarlos. Si los colocamos por aquí y los intentamos colocar, o sea, situar en dirección, va a ser difícil. Entonces, por tanto, tenemos que intentar orientarnos por sus ejes de revolución. O sea, por ejemplo, aquí habrá un eje de revolución, por aquí abajo, ¿vale? Un eje de revolución del toro, que estará más abajo y que será horizontal seguro. ¿Por qué? Porque los centros están sobre esta recta. Y por tanto, si están sobre este plano que ya hemos creado antes,
los ejes de revolución que van en dirección perpendicular a los ejes circulares tienen que estar en dirección perpendicular a ellos. O sea, tendrían que ser horizontales y además perpendiculares a este plano. Por tanto, aquí creamos uno, perpendicular a este plano. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Pues que nos costará bastante trabajo el modelar el toro. Por el extremo creamos un plano perpendicular al eje, ¿vale? Perpendicular al eje y por el el plano perpendicular, como el centro va a estar aquí, ya lo podemos situar en este plano, ¿vale? Esta es una. Y si no, lo tendríamos que crear en otro sitio, ¿no? Y después, al final, nos acabará el eje circular en este plano. Vale, y ahora, sobre este plano, a ver... Sobre este plano de aquí, pinto el eje circular del primer toro, ¿vale? Lo paso a constructiva, ¿de acuerdo? O sea, tengo el eje de revolución, que es horizontal, y el eje circular, que sé que está sobre este plano, ¿vale? Y ahora, el toro, tal como lo veo aquí, me viene con 240, pues más o menos, o sea, voy a pintar dos radios, o sea, más o menos desde aquí hasta aquí, y de aquí vuelvo a pintar otra línea, de aquí a aquí. Este ángulo serían 240 euros. Hay 240. A ver. Bueno, esto tendría que ser 120, ¿eh? Lo pongo aquí, 120. ¿Vale? Sería más o menos así. O sea, el toro me vendría desde aquí hasta aquí, ¿no? Y aquí vendría el siguiente toro, que tiene que ser igual que este. ¿De acuerdo? Vale, la primera cosa es que el toro va a tener que ser tangente a la planta. Vamos a intentar reducirlo un poco. Toro tangente a la planta, que tiene que cumplir radio de esfera, que sale del eje circular y va a parar a la planta. El radio de esfera tiene que ser perpendicular a la planta. El extremo tiene que estar en la planta, plano. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que el radio de esfera ha de ser colineal con el eje de revolución. Pero como este plano es vertical, este radio de esfera va a ir a parar al centro. Que no lo vemos, da igual. O sea, nosotros aplicamos la fórmula general, que es, una de las simplificaciones, coloco un punto sobre el radio, el eje de revolución, y le digo que es coincidente con el radio de esfera, ¿vale? Y ya lo tengo ahí. Y ahora, por ejemplo, en este extremo de aquí, tendría que colocar de alguna manera la esfera, ¿vale? La esfera, su centro no estará sobre el eje de revolución, sino que estará separado. O sea, el formato que tiene es que aquí tendría un círculo de la esfera. A partir de su centro saldría una perpendicular, me daría el radio de la esfera, etc. O sea, yo sé que el toro acaba aquí, ¿no? Sé que el toro va a acabar aquí, en este círculo. Y a partir de este círculo, en perpendicular al plano de este círculo, encontraríamos el centro de la esfera, ¿vale? ¿Cómo sería el círculo? Si tenemos que pintar el círculo aquí, o sea, el círculo del toro, sería un círculo que estaría alineado con este radio y con el eje de revolución, ¿vale? Por tanto, tendría que crear un plano entre estos dos y aquí pintar el famoso círculo. Si lo quiero pintar, lo pintaría así, ¿no?
el círculo es coplanario con el eje de revolución, ¿vale? Y está en un plano que al final es perpendicular al plano de la base del eje circular. Este sería el círculo. Y el radio del círculo, o sea, este círculo, yo no puedo utilizar este círculo para decir que la esfera es tangente a este plano. Yo puedo utilizar su centro, pero no el círculo, ¿no? Pero puedo utilizar el círculo para decir que su radio es igual al radio del toro más 5 unidades. ¿Eh? O sea, este círculo es solo del toro. ¿Vale? Y entonces, vamos a ver, el toro es tangente al plano horizontal, ¿vale? Será tangente siempre que el radio sea este, ¿de acuerdo? El radio del toro. Sin embargo, yo estoy pintando el radio del toro con este círculo. Por tanto, los dos radios tienen que ser iguales, que son, no estoy metiéndome todavía con la esfera, ¿vale? O sea, voy a pintar aquí un radio y le voy a decir que este radio y este radio de aquí tienen que ser iguales, ¿vale? Me lo ha hecho muy grande, por tanto voy a hacer todo el conjunto, o sea, el eje circular más grande, ¿vale? El toro es tangente a la planta, pero no es tangente a la vista lateral, sino que es tangente a la esfera, ¿eh? A la vista lateral, tal como vemos aquí. Por tanto, ahora tengo que añadir la esfera, ¿vale? Y la esfera, ¿dónde tiene su centro? Su centro lo tiene, voy a crear el plano este, ya lo he creado, que es este de aquí. Voy a crear un segmento que sale de aquí perpendicular al plano, ¿vale? Perpendicular. A ver, este de aquí, que me dice, en plano no, ¿vale? Este segmento tiene que ser, me voy para arriba, vale, ahí, y esto de aquí me lo llevo para arriba, ¿vale? El segmento lo coloco por aquí, es un segmento perpendicular al plano del círculo. ¿Por qué? Porque este tiene que ser su centro, el centro de la esfera. ¿Cuál es el radio de la esfera? El radio de la esfera es este, ¿vale? Vamos a ver, desde el centro hasta un punto del círculo. Sin embargo, este radio me dicen que es igual a... es 5 unidades más grande el radio de la esfera que el radio de las circunferencias. O sea, este de aquí tiene que ser 5 veces más grande. Vuelvo a borrar y lo pinto con dos segmentos colineales. ¿Vale? Le digo que esto y esto son colineales y a uno de ellos le pongo 5. ¿Vale? Que son las 5 unidades. Y ahora el otro tiene que ser el radio de la esfera. Ahí el radio del toro. Por tanto, igualo al radio del toro. ¿Vale? O sea, esto de aquí, esto más 5 sería el radio de la esfera. Y esto de aquí es el radio del toro, que es 5 menos. Por tanto, esto estaría bien. ¿Vale? Y ahora, para poder hacer que la esfera sea tangente a la vista lateral, creo otro radio para tener la dimensión completa, ¿vale? Y ahora, tangencia entre esfera y plano de la vista lateral. Radio de esfera perpendicular al plano de la vista lateral, extremo en la vista lateral. A ver, porque esto me parece que no está coincidiendo. Aquí pasa algo. Tengo esto de aquí. A ver, este plano que está por aquí, no sé qué es, ¿vale? Por tanto, lo borro. Esto es perpendicular a la vista lateral, el extremo está en la vista lateral, ¿vale?
ahí lo vemos, o sea, con el plano de canto, y ahora radio de esfera y radio de esfera tienen que ser iguales, ¿vale? Esta sería una posible solución, ¿vale? Y ahora yo puedo ir haciendo cada vez más grande el toro hasta que la solución, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen que la recta que une los centros de los toros tiene que ser una vertical. Claro, y ahora aquí puedo empalmar el segundo toro, ¿eh? Eh, Seguramente lo tendría que hacer, ¿de acuerdo? Pero la recta que une los toros viene alineada por este punto y el centro y el centro del toro. O sea, yo podría decirle aquí que esta recta y la planta tienen que ser perpendiculares, ¿eh? ¿Para qué? Para que la conexión aquí, el círculo que hay conectando aquí, esté en un plano que sea perpendicular a la planta. Aún así, yo esto lo puedo escalar, ¿eh? O sea, todavía me está cambiando de tamaño. Podría pensar, bueno, de aquí hasta la parte de arriba tendría que ser la mitad, ¿no? O sea, yo podría venir y decir, bueno, pues esta dimensión que tengo desde la planta hasta este punto de conexión, ahí, tiene que ser la mitad de lo que ocurra en la parte de arriba. Y después jugármela toda a que la siguiente esfera es tangente al alzado. Sin embargo, hay que pensar que sí que hay una simetría en todo este conjunto, una simetría que si nosotros miramos desde arriba, estaría aquí en medio, ¿vale? Estaría aquí en medio, o sea, de alguna manera podría decirle, bueno, este eje, ¿por qué no está en medio? Teniendo en cuenta que los centros están alineados. O sea, es muy probable que si yo alineo esto con el origen, coincidente, no, aquí me petaría, ¿vale? Me diera algo parecido a la solución final, ¿no? ¿Vale? O sea, porque hay una cierta simetría. Vale, entonces, vamos a ver lo primero. O sea, que es decir, de aquí a aquí tiene que haber la mitad que en el otro lado. Por tanto, si la altura es de 220, yo puedo poner una cota de aquí a aquí que sean 110. Y a ver qué pasa. O sea, de momento me lo ha escalado todo. Esta esfera sigue siendo muy grande, parece. O sea, muy grande para... Pero queda muy definido todo. ¿Vale? Se me mueve. O sea, yo puedo todavía modificar algo el conjunto manteniéndose con la distancia de 120. Por tanto, habrá que, fijémonos bien que cuando vamos modificando, esto cada vez parece que para que sea más parecido tiene que estar más sobre el centro. O sea que yo podría intentar crear un bisector perpendicular a este, ¿vale? Y que pasara a la altura del centro. Voy a intentarlo. O sea, yo salgo de aquí y voy a crear un bisector. Geometría de referencia plano entre alzado y vista lateral y sería este bisector. Y ahora vuelvo otra vez al croquis del cálculo. Y entonces, ¿dónde debería estar? Si miramos desde arriba, ¿vale? Y miramos el enunciado, sí que podemos intuir que el eje del toro, el eje rectilíneo del toro, acaba pasando al mismo nivel que el origen, ¿no? De coordenadas. Por tanto, tendríamos que decir que esto y esto están en plano. Y fijémonos que en el momento en el que hacemos esto, se nos cierra la solución, ¿no? Entonces, esto es difícil de ver, o sea, todo esto, o sea, y si no lo vemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta construcción y ahora duplicarla arriba. Duplicarla arriba, volver a hacer la misma construcción para que la esfera de arriba sea tangente al alzado y además forzar, igual que hemos forzado aquí, que la tangencia con la planta
se cumpla con la tangencia con el plano este límite. Si vemos, digamos, la simplificación esta, seremos capaces más o menos de acabarlo, ¿no? Vale, hecho esto, ya tenemos calculado qué. O sea, nosotros sabemos cuál es el tamaño del toro. Hemos de recordar, vamos a iluminar este conjunto. Aquí sí que volver a crearlo todo es terrible, ¿no? Aquí esto lo voy a llamar cálculo, solución. Es terrible, o sea, porque esto cuesta mucho trabajo, ¿no? Aquí tenemos el radio de la esfera. Y aquí tenemos el radio del eje circular del toro, ¿vale? Y entonces, o sea, ¿qué tenemos que...? O sea, nosotros cuando creamos la geometría del toro, nos inventamos este radio y este otro, ¿de acuerdo? Ahora nosotros siempre podemos decirle este radio y este radio son iguales, ¿vale? Esto lo podemos decir. Y ahora podemos decirle el radio del círculo de conexión no lo tengo claro, ¿eh? O sea, el círculo de conexión, vamos a ver, salimos de aquí, esto sería la esfera, vamos a ir a la esfera para que nos la recalcule, aquí el croquis 3D de la esfera, no, tenemos que darle a la esfera este radio, ¿eh? Por tanto, tenemos que entrar aquí y el radio de la esfera lo tenemos ahí, ¿eh? Vamos a ver, aquí tenemos el radio de la esfera y aquí tenemos el radio de la esfera. No, perdón, este es el radio de la esfera y este es el radio de la esfera, ¿no? Por tanto, los igualamos. Aquí tenemos problemas para igualar esto. Vamos a ver. El radio del toro lo tenemos. El toro eran dos datos, ¿no? Que es este círculo y el círculo de conexión. Vamos a ver. No es fácil, ¿eh? O sea, trasladar la solución ahí. Vamos a ver, esto tampoco lo tenemos cerrado, ¿eh? Y esta esfera... Aquí sí que ha quedado negro. Ahora nos ha quedado definido. Este sería el círculo por el cual se conectan los dos toros para que sean tangentes y lleguen hasta aquí arriba, ¿no? Vale, por tanto, vamos a cambiar el toro y le vamos a decir que este círculo tiene que ser igual a este, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿eh? Ahora sí que nos llega a la altura de 220 y entonces falta ver si realmente la segunda esfera es tangente. Parece que sí, ¿eh? ¿Cómo podemos comprobar si es tangente o no es tangente? Voy a apagar croquis, ¿vale? Vamos a crear un croquis, voy a apagar también planos. Y aquí apago este de aquí, ¿vale? ¿Cómo compruebo si son tangentes? Croquis 3D a nivel de ensamblaje, coloco un punto en la superficie de la esfera, más o menos por donde tiene que ser tangente al plano, y le pido que esté contenido en el plano, ¿vale? Este punto me queda negro, cosa que ya quiere decir que, bueno, que posiblemente hay una solución. Otra forma es pedir la curva de intersección entre esta esfera y el plano. Esto lo puedo pedir también aquí, en el ensamblaje,
seleccionando la esfera y el plano. Le digo que me pinte la curva de intersección. Si cuando acepto no me pinta ninguna, es que es correcto, ¿eh? O sea, serían dos cosas, que es que no me pinte una curva de intersección y una segunda cosa, que es que sea capaz de pintarme un punto de tangencia. Por tanto, esto está bien, ¿eh? O sea, la solución sería esta y la habríamos trasladado al conjunto inicial, ¿vale? Es peligroso, ¿eh? O sea, porque lo que hemos conseguido antes lo podríamos perder en el momento de trasladar, digamos, esta solución, ¿no?